Buenas noches. Un comentario de uno de mis seguidores nos estaba preguntando lo siguiente: con la reforma tributaria, ley 1819 del 2016 y el decreto 2250 del 2017, ¿las cesantías son sujetas a retención en la fuente? Para poder resolver la pregunta es importante que miremos el contenido del decreto 1625, qué dice sobre la materia y si hubo cambios también en materia de la ley 1819 y el decreto 2420. Para eso lo primero que debemos indicar es que el artículo 124111 del decreto 1625, que es el que hace referencia a la retención en la fuente sobre cesantías, no surgió cambios con la introducción o modificación que se le hizo al decreto 2420 y establece que lo siguiente: que de conformidad con el párrafo tercero del artículo 135 de la ley 100 del 93, en ningún caso los pagos efectuados por concepto de cesantías e intereses sobre las cesantías estarán sujetos a retención en la fuente. Por lo tanto, esa norma no ha sido modificada o no fue modificada con el decreto 2420, y al leer el artículo 135 de la ley 100 del 93 establecía que no se hacía retención en la fuente en ningún caso, porque la palabra por parte de la nación fue declarado inconstitucional por la sentencia C397 del 94. Por consiguiente, ya no aplicaba el concepto por parte de la nación, sino que cualquier persona que le hiciera pago de cesantías a un trabajador no daba lugar a retención en la fuente. En ese orden de ideas, teniendo en cuenta lo que establece la sentencia, que no todo el mundo puede hacer, o sea, no se hace la retención en la fuente, y a su vez lo que establece el artículo 124111, y observando que el decreto 2420 no hizo ninguna modificación a los métodos, a los cálculos de los procedimientos de retención en la fuente, y cuando uno lee los procedimientos de retención en la fuente siempre excluyen a las cesantías para el cálculo de la retención en la fuente, podemos llegar a una conclusión, que es que las cesantías, el pago de las cesantías como tal, no se encuentran sujetos a retención en la fuente. Es decir, como no se modificaron los artículos 124111 ni fueron sujetos de modificación los procedimientos 1.2 que establece el artículo 385 y 386 del Estatuto Tributario, la conclusión es que se encuentra vigente el párrafo tercero de la ley 100 del 93 y se encuentra vigente el artículo que mencionábamos. Por tal razón, no hay lugar a practicar la retención a fuente por cesantías que se le haga al trabajador o que se le consigne al fondo de cesantías. Otra cosa va a corresponder es que cuando el trabajador tenga que presentar la declaración de renta por esas cesantías que le han pagado, le han consignado al fondo de cesantías de conformidad con el cambio que se introdujo el artículo 12127 al decreto 1625, donde cambió el concepto de realización de cesantías, tenga que determinar qué parte es gravada y qué parte estaría sujeta a la limitación del 40%, y sobre ese excedente tenga que pagar el impuesto sobre la renta complementaria. En ese orden de ideas, para responder la pregunta, no hay retención en la fuente sobre las cesantías. Muchas gracias.